La ventaja de conocer. Cuando se apaga la luz, arrancamos nomás con se iluminan todos tus recuerdos. Walk On By. ¡Qué temón! La puerta del tiempo. Con la conducción de Alfredo Lepera. On By, un clásico de Burt Bacharach y Hal David. Sábados, 23 horas. ¡Qué temón! Apuro Teatro. Los sábados de 16 a 17, Adriana Lauro nos invita a recorrer el mundo del teatro. Igual que en un escenario, finges tu dolor barato. Críticas, reportajes, todos los protagonistas. Lo tuyo es puro teatro. Apuro Teatro. Hola, soy Javier Canamaro y te invito a escuchar EOL cuarta temporada los viernes a las 19 horas. Un programa de entrevistas y música en vivo. Conduce el griego Gustavo Antonopoulos. EOL cuarta temporada. Sentile el pulso a la ciudad. Radio Palermo. 94.7. Producciones independientes. El siguiente programa es auspiciado por la Fundación Kirschbaum de la República del Perú. Tren Nocturno les anuncia su partida. ¿A dónde? Ya veremos. Lo que es una incógnita es qué caminos tomaremos para llegar a destino. Ya salimos. Muy buenas noches, queridos amigos. Como todos los lunes, estamos aquí en el andén del tren nocturno que está partiendo en su viaje. Gaby, en nuestro viaje 700 hoy. ¡A la perinola! Así es, tal cual. ¿Cómo estás? Muy bien, ¿y vos, Julito? Muy bien, acá contento con el tema con el que me reintegro al programa después de un corte de una semanita que no estuve. Y en realidad nos metemos de lleno a la filosofía porque hoy vamos a pensar juntos. Vamos a recorrer con nuestro invitado temas referidos a la filosofía. Vamos a hacer las preguntas que vamos a esperar de nuestros oyentes sobre lo que quieran decirnos. ¿Para qué sirve la filosofía? Vaya pregunta. ¿Cuál es la relación con el arte, la ciencia? ¿Qué busca la filosofía a la gorra? Nos va a explicar nuestro invitado. ¿Qué es eso de filosofía a la gorra? Jamás escuché algo semejante, Gaby. Y bueno, para eso vamos a escuchar lo que nos dice nuestro querido invitado Diego Singer. Pero antes de presentarlo, ¿qué nos dice qué nos pregunta el tren? Veremos lo que pregunta el tren. Are you ready? Queremos que nos cuenten qué filósofo francés afirmó: el arte es lo que resiste. Resiste a la muerte, a la servidumbre, a la infamia, a la vergüenza. ¿Cuál es el nombre de este filósofo francés? Eso es lo que queremos que nos cuenten los oyentes. Quienes respondan correctamente a la consigna pueden ganar entradas para espectáculos para 2 personas. Pueden dejarnos su respuesta en el 4899-1623 durante las tandas o escribirnos a trenradio@gmail.com. Bueno, vamos a esperar entonces a ver qué dicen nuestros oyentes, sobre la resistencia del arte. Y justamente me gustaría comenzar con nuestro invitado. Primero, obviamente, lo vamos a presentar. Y después con una pregunta sobre el pasar la gorra, que eso me tiene realmente muy preocupado. Diego Singer, muy bienvenido a este tren nocturno. Gracias por invitarme. Un placer estar con nosotros. Amigos, Diego Singer es profesor de filosofía y maestrando en estudios interdisciplinarios de la subjetividad en la UBA, Universidad de Buenos Aires.
Fue profesor titular de Filosofía y Sociología de Enseñanza Media. Coordina desde hace 11 años grupos de estudio de filosofía, con una característica que es con acceso irrestricto, vendría a ser, no para el ámbito académico, ¿no es cierto? Claro, para cualquier persona interesada. Sí. Bien. Bueno, y también para personas interesadas, dictás cursos sobre Foucault para profesores de salud mental en diversos hospitales de la ciudad de Buenos Aires. Profesionales. En realidad esos cursos... ¿Qué dije? ¿Profesores? Sí, perdón. O sea, lo que hago es trabajo sobre todo en las residencias de psiquiatría y psicología para los psiquiatras en formación y los psicólogos que se están formando ahí. Ajá. Y trabajo no solamente Foucault, sino algunos otros temas en relación a la salud mental desde la filosofía. Muy interesante. Que la filosofía de algún modo está amplísimamente relacionada con la salud mental. Sí, es una relación compleja, pero es interesante que desde ese campo se abran a otros discursos que no sean simplemente los propios. Continúo con la descripción de nuestro invitado, que brinda charlas abiertas sobre filosofía de un modo itinerante, que denominaste filosofía a la gorra, en centros culturales de todo el país, también en librerías, cafés y lugares atípicos. Vamos a hablar durante este programa a qué se refiere eso. Y además tiene una particularidad, que se mete con el arte contemporáneo para establecer puentes entre la filosofía y el arte a través de un proyecto muy reciente, ¿no es cierto?, que es el proyecto Pariré Centauros. Sí, novito, digamos, de pocos años. Bien. Y acá algo que no sé si es de nuestro invitado de hoy o se me traspapeló otro programa, es además instructor de Aikido en cuarto dan. Bueno, sí, es un problema que tengo. Lo resolverás con la filosofía entonces. Sí, quizás. Dios, espero que Dios te ayude. Bueno, Diego, habíamos dicho que largaríamos con filosofía a la gorra. Por pasar la gorra, en realidad es una problematización de la cultura, de algún modo. Yo leí en uno de los escritos de lo tanto que se ve en internet. ¿Qué es esto de la filosofía a la gorra? En realidad son encuentros abiertos de filosofía. Yo intento que sea lo más abierto posible. Y una de las primeras cuestiones ahí es en dónde uno se encuentra con los otros. La filosofía en general habita, o sea, su hábitat principal es la academia, es la universidad, son los centros de investigación. Yo con filosofía a la gorra lo que intento es circular en otros espacios no académicos, que es lo que vos decías. Es explícito, digamos, no hago un encuentro de filosofía a la gorra en una universidad, sino que voy y lo hago en un bar, en un centro cultural, en una biblioteca, en un teatro independiente. Me parece que son lugares muy importantes, que son una especie de ágora contemporáneo, de lugares de encuentro donde circula la cultura, que está bueno mantenerlos vivos y que ahí sucedan estas cosas. Y como también me interesa problematizar el hecho de cómo hacemos para vivir de lo que nos parece importante que suceda, y cómo hacemos para no poner en un segundo plano los temas de la economía, o pensar que los temas de la economía tienen que ver solamente con lo que diga el ministro de Economía o si sube o baja el dólar. Me parece que la economía implica pensar cuáles son las condiciones que necesitamos para que eso que llamamos cultura, que vos te referías recién, se pueda seguir haciendo, ¿no? Y la gorra para mí permite las dos cosas. Primero, que cualquiera pueda ir. De algún modo sería como aplicar una mirada diferente, ¿no es cierto? Sí, a las cosas cotidianas que estamos acostumbrados a enfocarlas de otro lugar. Por ejemplo, una cosa cotidiana es comprar una entrada para ver una obra de teatro o acceder a un lugar donde hay una charla de filosofía. Esto para mí es un poco disruptivo, en el sentido de que además pasar la gorra, como ustedes saben, está más asociado a un malabar callejero, algo que se entiende que forma parte de la cultura, pero la filosofía siempre se pone como en un lugar, ¿no?, un poco más exclusivo, y la cuestión de la gorra puede pensar uno que está asociado a cierta cuestión de la mendicidad, ¿no? Uno está mendigando ahí una moneda. Ahí es donde quería, porque, bueno, después me gustaría ir un poco a la cuestión de la filosofía en sí, ¿no? Pero vos, cuando se te pregunta, o vos mismo te preguntas, bueno, ¿por qué la filosofía a la gorra? En tu blog traes una cita de Michel Onfray muy interesante a propósito de
del personaje de Diógenes. Michel Onfray tiene este libro Cinismos, ¿no? Sobre Diógenes era un personaje muy importante de la escuela cínica. Y básicamente los cínicos en general, no solamente Diógenes, tenían una actitud, digámosle contestataria, ¿no? Anacrónicamente, pero respecto a cierto modo de las formas de la cultura imperante en esa época, y entonces volvieron a ganar la calle y despreciaban algunas formas que entendían que en algún sentido eran menos vitales o podían llevar menos a la felicidad, una serie de necesidades artificiales en las que nos vamos entramando y nuestra vida queda un poco encerrada. Y entonces los cínicos vuelven a cierto lugar más natural, en el sentido que ellos lo entendían, y eso implicaba para Diógenes y para otros cínicos vivir en la calle, filosofar en la calle. Digo, eso es algo que desde el comienzo de la filosofía, pensemos esto, más allá, o sea, Sócrates filosofaba en la calle. Se encontraba, uno lee un diálogo de Platón, viene caminando Sócrates, se cruza con alguien y le dice, ¿de dónde venís? Vengo de lo de tal, me pasó tal cosa, uy, contame, y se pone a filosofar ahí. Platón, que es su alumno más famoso, no el principal para él, pero para nosotros, el más conocido y el que funciona como intermedio para conocerlo a Sócrates, funda las academias, funda una escuela a la que hay que entrar con ciertos requisitos, y la filosofía ahí, digamos, es interesante porque permite especializarse. O sea, yo no tengo un discurso antiacadémico, pero sí lo que por lo menos me interesa poner en evidencia es que no hay un solo lugar donde la filosofía pueda habitar. Claro. No se trata de ser contraacadémico o antiacadémico, se trata de entender que hay distintos hábitats y distintas formas de producir, compartir y problematizar filosóficamente, y que es bueno que también los lugares más cerrados como la academia se puedan airear, uno pueda agujerear un poco, horadar, intercambiar. Vos sabés, Diego, te voy a tener que tener razón sobre el tema de que lo que se dice tanto, de que la filosofía te hace pensar. Y yo siento como que te obliga a pensar, porque es la primera vez que asocié ahora, hace un ratito, mientras vos explicabas lo de Diógenes, asocié con el tema del linchera. Digo, ¿el linchera qué tiene que hacer acá? El linchera ganó la calle. Claro. Y recién ahora asocié esto del chiste de Diógenes y el linchera. Y viene de ahí. Claro. Mirá vos, Claro. ahí vamos a un tema que lo tenemos que trabajar mucho en este programa, que es el tema de las cotidianeidades, las cosas comunes que no les encontramos explicación siempre y cuando no nos pongamos a pensar en ellas. Hoy nos va a obligar nuestro invitado. Y Gaby, me gustaría dejarte una pregunta casi de manual, pero siempre vigente, para responder luego de una pausa musical, que es, ¿qué es la filosofía y cuál es su actualidad? y yo te preguntaría a vos, Gaby, algo, porque esto queda pendiente para nuestro invitado. ¿Qué pausa musical te referís? Viene el momento musical, Julito. Hoy les traje dos temas musicales interpretados por Tonolec, dúo musical integrado por Charo Bogarín y Diego Pérez, que fusiona los cantos ancestrales de las etnias Toba y Guaraní junto con la música electrónica. El primer tema que vamos a escuchar se llama Bienvenidos. Y enseguida volvemos aquí a Tren Nocturno al 4899-1623, Tren Radio. @gmail.com. Ese es nuestro correo. Gracias por recordármelo.
y ofreciendo las entradas que tenía prometida para nuestros oyentes. Tenemos, siempre hay que irse alguna vez a alguna parte, en el Teatro No Avestruz, en Humboldt 1857, el sábado a las 22. Después tengo para ofrecerles La Furia del Volcán, el sábado a las 20, basada en la vida de Ingrid Bergman, su desafío a la sociedad machista y el conservador pueblo estadounidense de los 50. Es, bueno, de algún modo una guerrera infiel y rebelde que huye con su amante, pero termina condenada, como era de esperar, de esa sociedad. Y de ese momento también. El Tercer Apetito es la tercera obra que les ofrezco el sábado a las 20:30 en la sala Tronvarte, en el pasaje Santa Rosa, aquí en Palermo. Habla del arte de la cocina, por eso lo del Tercer Apetito, un chef que le clausuran su restaurante, bueno, y decide escribir un libro. Después, Te querré, por último, Te querré hasta el infinito, el domingo a las 20:30 en el Teatro No Avestruz, en la calle Humboldt 1857, sobre las razones de unir 6 separaciones en las parejas y fundamentalmente, fue ganadora esta obra del proyecto T6 o TG, no sé, lo escribí para no entenderlo, del Teatro Nacional de Cataluña. Interesante parece ser. Bueno, amigos, para todos aquellos que quieren obras de teatro, Tren Nocturno les ofrece el teléfono 4899-1623 y nuestro correo trenradio@gmail.com para que nos contacten y se hagan merecedores. Y también le pregunten cosas al invitado si lo desean, ¿no es cierto? Esperamos que sí. Radio Palermo. Roticería Pinamar. Gran variedad de platos fríos y calientes. Roticería Pinamar. Salguero 2036. Delivery al 4821-3866. A metros de Santa Fe. Muy recomendables opciones. Para las fiestas, reservar con anticipación. Barreras. No. Tren nocturno. Sin barreras. Gracias, Maximiliano. Seguimos aquí en Tren Nocturno. Reitero, 4899-1623, trenradio@gmail.com, nuestro correo, acompañados de Diego Singer. Para aquellos que entraron tarde al programa, profesor de filosofía y maestrando en estudios interdisciplinarios de la subjetividad en la UBA, Universidad de Buenos Aires, fue profesor titular de filosofía y sociología de enseñanza media y coordina desde hace 11 años grupos de estudio de filosofía para el público no académico, como bien lo explicaste hace un rato, Diego. Dicta además cursos sobre Foucault y otros, por supuesto, para profesores, estos de Foucault, para profesores de la salud mental en diversos hospitales, pero no solamente de Foucault, de otros filósofos también, obviamente. Y otros temas. El otro día en el Borda hablamos sobre el suicidio, por ejemplo. Ese fue el tema de que convocaron. O sobre la violencia. O sea, a veces los temas, digamos, la filosofía permite pensar con una historia, con una tradición muy amplia, problemas y no simplemente pensar por autores, ¿no? Vamos a seguir pensando, pero nos vamos a remitir a Gaby una pregunta que tenemos pendiente tuya. Claro, nos había quedado pendiente, como decíamos, esta pregunta casi de manual, pero siempre vigente, que es ¿qué es la filosofía y cuál es su actualidad? Bueno, esta es una pregunta muy difícil. Es de manual, pero es muy difícil responder qué es la filosofía. Aparte, las respuestas pueden cambiar a lo largo del tiempo. Por supuesto, y también del tiempo de un programa de radio. Pues. Y además, para la filosofía, la pregunta es más importante que la respuesta. O sea que pasemos a otra pregunta, Gaby. No, mira. Preguntar bien es muy importante, pero yo no estoy tan de acuerdo con esto que en algún sentido circula a veces de que la filosofía solamente se hace preguntas que no puede responder. La filosofía puede responder, debe responder, lo que no quiere decir que esas respuestas sean eternas y únicas. A veces la filosofía ha respondido de esa manera,
A mí me interesa en ese sentido la diferencia entre respuestas y soluciones. Cuando uno hace una solución es algo, cuando tengo un problema, cómo ir de acá a allá, uno lo soluciona, tomate un taxi o anda caminando, y eso se soluciona, es un problema técnico, y disuelve la pregunta. Las respuestas que puede formular y producir la filosofía no disuelven la pregunta, sino que más bien permiten comprenderla, permiten que afloren más preguntas, pero no solamente para quedarse en la pregunta, permiten trabajar sobre la pregunta misma y no se cancela el problema, sino que se multiplica. Digamos, yo no puedo pararme, después vamos a hablar un poco del arte, ¿no? Decíamos, no puedo pararme frente a una obra y pensar en la solución de la interpretación de, no sé, la obra que ustedes quieren, no sé, Goya. A mí me gustan mucho los cuadros negros de Goya. Me paro frente a uno de esos y digo, sí puedo solucionar el tema de qué pintura utilizó, hace cuánto. Eso se soluciona, porque es algo que se responde y la pregunta queda eliminada. Ya no. En cambio, lo que eso me genera, lo que eso significa, eso implica respuestas, pero no anulo ni disuelvo el problema. Entonces, a mí me parece que la filosofía en esas respuestas ayuda a que afloren más preguntas, hace preguntas, pero también afirma. No hay problema con eso. O sea que no la podemos desligar de algún modo de todas estas otras formas de la cultura que nos informan y nos conectan de algún modo. Vos mencionaste a Goya recién, por ejemplo. Sí. Goya hizo una serie de pinturas cuando Napoleón invadió España. Y creo que las tituló, si no me equivoco, si no lo recuerdo mal, Yo lo vi o Yo lo viví. Yo lo vi, creo que fue como la tituló. Y de algún modo él, a través de la pintura, plasmó o dijo lo que tenía que decir. Ustedes lo dicen a través de la palabra. Sí, que es un vehículo extraño, bueno, que es el que estamos usando, de hecho. Y ahí la cosa se pone difícil, pero nos permite empezar a definir un poco ese que es la filosofía. Bueno, tiene que ver con la palabra. Efectivamente tiene que ver con la palabra y con el discurso, con el lenguaje, es decir, como en griego, con el logos. Y logos, muchos sentidos tenía en el mundo griego antiguo, pero particularmente dos principales, que son lenguaje y razón, ¿no? Lógica y lenguaje, discurso y racionalidad, todo eso está involucrado en la filosofía. Se trata de la construcción de un discurso que evidentemente tiene que tener, ¿no?, un grado de racionalidad, digamos, que esté en conflicto también. La misma definición de lo racional es algo de lo que se ocupa la filosofía, la misma definición del lenguaje, pero no... Es difícil hacer filosofía saliéndose completamente de la razón, ¿no?, y saliéndose completamente del lenguaje. Entonces, sí uno puede explorar un poco los bordes y ver qué pasa. Y por eso tiene relaciones complejas con el sentido común al que vos decías antes. Hay una definición que a mí me gusta mucho, que es de un filósofo que se llamaba Franz Rosenzweig, un apellido complejo, pero comienzo del siglo XX, decía: la filosofía es la enfermedad del sentido común. Un poco como el tábano de... Y un poco como el tábano de Sócrates, claro. ¿no? Si vos estás muy cómodo en el sentido común en el que la vida te invitó a aparecer, y seguramente no tengas necesidad de filosofar. Claro. Si vos, la filosofía es el producto de una distancia que uno siente con su época y con el mundo en el que está, y para intentar habitarlo de otro modo. Si uno no se siente un poco distanciado, si uno se adapta muy fácilmente, no hay necesidad de la filosofía. Entonces uno puede pensar que es la enfermedad del sentido común, en el sentido de que empieza a entrar en crisis, como nos pasa muchas veces en nuestras vidas, algo del sentido común, algo que es más automático. Lo que no se digamos, sentido común aludiendo a lo que no se problematiza, o lo que es dado como aceptado como lo dado, lo natural, entre comillas. Sí, justamente nuestros modos de comprender, de vivir. O sea, la filosofía puede aparecer justamente cuando uno no sabe cómo vivir. Si uno ya sabe cómo vivir, ¿vieron las personas que dicen, no, esto se hace así, la vida es esto es así? Esa actitud es absolutamente reactiva a la filosofía. Teniendo en cuenta esto que acabas de decir, por ejemplo, teniendo en cuenta cómo es en este momento la conflictiva social imperante en general, de algún modo la filosofía sería una necesidad social, ¿vos crees? ¿En la actualidad?
digamos, a mí me interesa. Yo creo que llevo, no, sí. Yo también tengo cierta distancia con las posiciones que creen que la filosofía tiene que ser para todos y es una cosa universal. La filosofía es una especie de enfermedad particular que aparece en la antigua Grecia y tiene una historia y todavía continúa, pero por más que a mí me parezca fundamental y a muchos que me parecen valiosos, no creo que sea necesario e indispensable para todos. Ahora, para mí tiene un valor justamente, no tanto por lo conflictivo, sino a veces por la falta de conflicto. Es un problema que hablemos igual de la filosofía, porque hay las filosofías y hay posiciones que claramente entran en el campo de la filosofía que son contrarias a ciertas posiciones que yo tengo. Entonces, primero hay que tener eso en claro. Hay muchas posiciones encontradas, algunas que quieren resolver los conflictos, algunas que quieren producir conflicto, algunos que quieren pensarlo. Entonces, yo ahí tengo una posición más bien que entiende que los conflictos no son algo que hay que solucionar, justamente. Son algo que hay que atravesar, pensar, vivir y no pensar como un problema del cual tenemos que deshacernos. Porque esa es un poco la postura que me habita, que los problemas no son algo que hay que terminar justamente, sino que es algo que hay que pensar y a partir de lo cual hay que vivir. Digamos, estar en problemas, esa cosa de estoy en problemas, ¿no? Que ese es un disparador para hacer filosofía. ¿Cómo se relaciona con el psicoanálisis esto, Y sí, hay mucho, por lo menos cierta línea que me interesa es, Derrida, un filósofo francés que no es el de la pregunta esa. No. Que no fue una pista. Que no es ese. Decía que él era amigo del psicoanálisis, o sea que él no hacía psicoanálisis, sin embargo le interesaba mucho y había algo de una familiaridad común respecto justamente a una crítica a la posición del yo particularmente, ¿no? O a lo que nosotros pensamos que somos, una sospecha de lo que nuestra conciencia puede conocer, de nosotros mismos particularmente, ¿no? Y en esa línea, a mí que me interesa mucho Nietzsche, que tiene mucho de lo, no de lo psicoanalítico, pero sí de la pregunta por lo instintivo, por lo no consciente, por lo corporal, por la salud, ¿no? Eso me parece fundamental, pero es una línea que se separa mucho de cierta filosofía clásica, que tenía como objeto sobre todo la razón, el alma, ¿no? Y ahí me gustaría atravesarlo con una pregunta, como quien dice, pero también para responder después de una tanda comercial, porque esto me está trayendo el tema del arte. Vos lo traes a Nietzsche, y acá yo tomé una nota de otro filósofo Wittgenstein, que decía que la filosofía debería realmente ser escrita como una composición poética. Sí. Para pensar un poco este tema de la relación y el encuentro y los desencuentros, tal vez, entre el arte y la filosofía. Pero ahora nos tenemos que ir a una Nos tenemos que ir ya, y enseguida volvemos aquí en Tren Nocturno al 4899-1623, nuestro correo trenradio@gmail.com. Atención, señores pasajeros, el tren nocturno detendrá su viaje aproximadamente 3 minutos por desperfectos técnicos. Disculpen las molestias ocasionadas. Radio Palermo 94.7. Producciones independientes. La ventaja de conocer la tapa de los diarios de los próximos días. La posibilidad de estar informado con sentido crítico y sin manipulaciones. Todo lo encontrará en Copyright, un programa para reflexionar sobre nuestro tiempo, con rigurosidad periodística y pluralismo. Copyright, todos los jueves de 20 a 21, con la conducción de Jorge Figueroa y Lorena Guarino. Cuando se apaga la luz, arrancamos nomás con se iluminan todos tus recuerdos. Walk On By. ¡Qué temón! La puerta del tiempo. Con la conducción de Alfredo Lepera. On By, un clásico
de ver Bácara Gijal David. Sábados, 23 horas. ¡Qué temón! Entredichos, el programa oficial del Colegio de Traductores Públicos de la Ciudad de Buenos Aires. Los martes a las 10 de la mañana, con la conducción de las traductoras públicas Carmen Olivetti y Elisa Ollero y la locutora Sabrina Rojas. Entredichos. Desde Buenos Aires y hacia todo el mundo, RPLM 94.7 RPLM. Radio Palermo. Producciones independientes. Pinamar Café, pizzería y restaurante. Salguero 2069. Delivery al 4823-3003. Gracias, Maximiliano. Seguimos aquí en Tren Nocturno, acompañados de Diego Singer, profesor de filosofía y maestrando en estudios interdisciplinarios de la subjetividad en la Universidad de Buenos Aires. Cerramos el bloque anterior, Gaby, con una pregunta tuya que hablabas, lo sacamos de Nietzsche por un ratito, por un ratito nada más, y lo llevamos a Wittgenstein, que me gustaría que lo pronuncies vos con tu alemán más pulido. No, mi alemán no es muy pulido. Tu alemán cuasi perfecto. No, está lejos de serlo. Wittgenstein. Vaya si hay diferencia. No, ¿qué dirán nuestros oyentes? No puedo leerlo a Wittgenstein en alemán, solamente. Claro, un poco para introducir estas relaciones entre el arte y la filosofía, ¿no? Decía que la filosofía debería realmente ser escrita como una composición poética. Ay, las relaciones entre arte y filosofía son entre conflictivas, como decíamos antes, un poco hablando del conflicto, ¿no? El primer gran conflicto conocido, el de Platón, que la República famosamente en la última parte echa a los poetas de la República. ¿Por qué? Porque esto tiene que ver con lo que comentábamos antes. La filosofía está atravesada, es producto de la palabra. Ahora, la palabra no es solamente, exclusiva de la filosofía. La palabra es la de los poetas, ¿no? En esa época la palabra también de los sofistas, es decir, había una competencia, ¿no? una batalla por cuál era la palabra más autorizada, ¿no? Para educar, para gobernar, cuál se acercaba más a la verdad, que es una palabra que hasta ahora no usamos, pero que obviamente para la filosofía es fundamental. Entonces, ya desde esa época lo que Platón dice es, bueno, el arte, que en ese sentido tenía que ver con la poesía, también con la pintura, nos engaña. Nos aleja de la verdad, nos presenta copias, simulacros, representaciones, nos puede hacer creer una cosa por otra. Entonces mejor tenerlo un poco lejos o tenerlo en un lugar que podamos dominarlo, utilizarlo si queremos, pero no podemos ser gobernados por esta cosa que nos puede seducir mucho y por eso es peligrosa. Entonces, en la historia de la filosofía es problemático. Hay algunos pensadores, como lo que vos leías recién de Wittgenstein, que en algún momento pueden decir estas cosas, pero hay otros pensadores que dicen, no, la filosofía se tiene que parecer más a la ciencia, que es la búsqueda de la verdad, lo más objetiva posible, todo lo que sea artístico, poético, tiene que ser dejado de lado, no es filosofía, en todo caso será poesía. Entonces hay líneas más duras, más cientificistas o más preocupadas por la verdad, la razón y la argumentación, y hay líneas que si bien no dejan de preguntarse por la verdad, entienden que esa pregunta por la verdad tiene que estar atravesada por algo que se parece más a lo que hace el arte, que tiene que ver con una experimentación, una creación, donde la forma en la que se llega a la verdad no es neutral, no es menor. Entonces hay una experimentación también con el lenguaje en el que uno juega. Esto se puede ver, recién hablamos de filósofos franceses, alemanes, ingleses,
uno lee un filósofo francés, en general, ¿no? A muchos filósofos franceses, recién hablamos de Derrida, por ejemplo, y hay claramente una experimentación con el lenguaje. Hablamos del psicoanálisis, Lacan, ¿no? Ahora uno lee por ahí un filósofo anglosajón, norteamericano, inglés, le interesa más que las cosas queden claras y argumentar de tal manera que esté sólidamente sostenido eso desde un texto que sea fácilmente accesible, sin oscuridades, porque están pensando en un caso algo que se acerca de algún modo al arte, sin serlo, me parece a mí, pero parece evitar el borde entre filosofía y arte, y otros que quieren mantenerse muy lejos de ese borde y más bien acercarse al borde, en todo caso, de la ciencia. Claro. Siempre la filosofía está entre el arte y la ciencia. A mí me interesa mucho una filosofía que se preocupe por la forma, que se preocupe por el estilo. No me parece algo accesorio, no me parece que tengamos que simplemente ver cuáles son los contenidos adecuados o mejores. Pero en su afán por acercarse a la ciencia, lo bueno sería, eso lo leí también en algún lado, lo bueno sería que tome distancia para no desvirtuar su esencia. Uy, bueno, no sé. Otro programa tenemos que hacer. Sí. No, cada cosa, viste, es compleja, pero no sé si hay una esencia de la filosofía. Buenísimo. Ese es el tema, digamos. Más bien uno puede decir, bueno, hay un territorio, ¿no? Habitado por diferentes producciones filosóficas en 2500 años fácilmente. Y donde ese territorio a veces se acerca más a la ciencia, a veces más al arte, a veces más a la política, a veces más al sentido común, a veces más... Y ahí me parece que los lugares en los que hay contagios o contaminaciones de algo que no es propiamente la filosofía son muy interesantes. O sea, yo no le tengo mucho miedo a que se desvirtúe una esencia, porque no creo que haya una esencia tan pura y tan prístina y tan sólida como Platón pensaba sus ideas como esencias inmutables. Me interesó mucho la respuesta de él sobre la esencia, pero en realidad yo me quería referir más que nada al lenguaje. Pero dije esencia, y me interesó tu explicación de la esencia. Gaby, ¿querías decir algo? Digamos, no, me resulta interesante lo que él trae, porque podríamos decir que hay una tensión entre ciencia y literatura. Total. ¿No? ¿Qué pasa con la naturaleza de la verdad en esa tensión? Y por otro lado, también ver, no sé qué opinión tenés, pero digamos, ese afán omnicomprensivo que históricamente tuvo la filosofía, hoy se encuentra con la superespecialización y la fragmentación del conocimiento un poco en jaque, ¿no es cierto? Me encantó lo de omnicomprensivo. Claro, de explicar o de desarrollar. Pues bueno. Está muy bien, porque esa especialización que evidentemente tiene que ver sobre todo con el avance en la investigación científica, también voy a decir este término, la sufre la filosofía. Digo la sufre porque no porque la especialización no haga algo muy productivo, efectivamente, ¿no? Por eso funciona, digamos, en la ciencia y en la técnica. Pero es verdad que sobre todo hasta la modernidad y después ya es más difícil de encontrar, hasta avanzada la modernidad, había todavía esa figura del filósofo que tenía un saber de la totalidad, ¿no? Y que incluso era al mismo tiempo un científico, como Descartes, por ejemplo, ¿no? De hecho, Newton escribe su libro de física y en el título está el término filosofía. O sea, todavía estamos en un momento donde hay una separación no tan clara, que ese es el momento, siglo XVII, ya XVIII, donde se empieza a operar, pero la imposibilidad de salir del reducto de investigación que tenemos, seamos científicos o filósofos, y dar cuenta de un sentido que no necesariamente cierre o totalice, pero un sentido donde nuestra vida pueda, digamos, sacar algún tipo de conclusión, de pista, de trazo para vivir, es un problema. O sea, el científico que nos dice exactamente qué pasa en tal célula, en tal cuestión, cuando sale de ahí, ¿qué le dice ese saber en relación a algo mucho más amplio que tiene que ver con la... Sí, no necesariamente con el universo en su totalidad, pero el mundo humano, la ética, la política, la subjetividad de la cual estamos hablando. ¿Qué pasa con eso que necesita
digamos, respuestas prácticas a qué hacemos con nuestras vidas y digamos, esos protocolos, digamos, tan estrictos que se utilizan para el conocimiento más especializado, en algún sentido hay que abandonarlos o flexibilizarlos frente a la complejidad de lo que implica nuestra vida diaria. Claro. Y aquello a lo que tenemos que enfrentarnos sin tener ese mismo criterio de verdad. Eso también es un tema, por supuesto, Sí. Importante, pero quiero decir, hay momentos para criterios de verdad diferentes, un poco más lábiles o no. Esto es polémico para quienes creen que la verdad es una sola. Sí, tiene una entidad más objetiva, ¿no? Pero me parece que es parte de lo que hay que hacer para que se pueda ver algo del orden de la creación. Entonces, esa relación entre arte y filosofía puede pensarse desde el ámbito de la creación. Tenemos un par de minutos para el corte, Gaby, pero me gustaría no defraudar a los oyentes con el tema de que dije vamos a hablar de Nietzsche. Ah, sí. Hablaremos y seguiremos hablando después del corte también. ¿Qué nos puedes decir de Nietzsche? Sé que particularmente es un filósofo importantísimo y fundamentalmente para vos también, te vi la cara cuando lo mencionaste hace un rato largo. Sí, de Nietzsche puedo decir que Nietzsche lo que hace es transformar lo que uno es, o ayudar a transformar lo que uno es, ayudar a ser más honesto respecto a eso que uno es y uno quizás no sabe del todo, y a no hacerse trampas con la propia vida. En ese sentido, él rompe en la historia de la filosofía con la tradición más esencialista de la cual estamos hablando, que va en búsqueda de verdades y dice, no, se trata, lo que tenemos que hacer es crear perspectivas no arbitrarias. Nietzsche no es un relativista, a veces se lo lee así, para mi gusto muy mal. No se trata de crear un sentido liviano, lo que a mí se me ocurre, sino de comprometerse con una nueva, vos hablás de esta omnicomprensión, con voy a valorar el mundo desde acá, voy a pensar el mundo desde acá, porque desde acá vale la pena, y desde acá habito, pienso los problemas, vivo, y eso tiene que ser genuino, y tiene que ser adecuado a lo que se está viviendo, ¿no? La época en la que uno está, los problemas en los que uno está involucrado, la propia corporalidad. ¿Nos metemos con el famoso Dios ha muerto? Sí, Dios ha muerto para empezar hay que tener claro que no se refiere al Dios de la religión solamente y tampoco al Dios cristiano. Dios ha muerto quiere decir, ha muerto esa verdad con mayúsculas, ese fundamento, esa esencia inmutable a partir de la cual construyo el sentido de todo lo demás. Dios ha muerto quiere decir nos quedamos sin un sentido último y sin una referencia, y es en parte angustiante, pero al mismo tiempo es una oportunidad para ocupar ese lugar de creación que de alguna manera se estaba ocupando postulando un Dios o postulando un fundamento, que puede ser el lenguaje mismo, dice Nietzsche, la gramática, ¿no? Que puede ser esta razón moderna, que nos permite ser un poco más tranquilos, hacer sistema, pretender que las cosas cierren. Entonces, cuando Dios ha muerto, podemos estamos obligados a estar en otro lugar. Y en ese sentido, a crear. Tenemos una pregunta de un oyente que es interesante, la de Mara de Palermo, que pregunta, ¿se puede pensar y creer al mismo tiempo? Sí, bueno, eso Nietzsche lo dice muy bien. De hecho, si uno no cree, es difícil pensar de modo interesante. Hay que ver cómo definimos cada término. En general eso se plantea a veces en la diferencia entre la creencia más religiosa y el pensamiento más científico, filosófico. Y ahí sí, es verdad que hay creencias que pueden obturar el pensamiento, claramente. Uno cree y a veces piensa siempre de la misma manera y ese pensar no puede llegar a un pensar diferente, a decir acá hay un filósofo que pensó esto de manera original. Ahora, si uno no cree en esa línea de pensamiento que se le plantea a uno, tampoco hay posibilidad de pensar profundamente.
Por eso se trata de pasar de la fe en algo que es trascendente, exterior a uno, y tener algo de fe o de creencia en relación a esa forma de valorar o de pensar que permite abordar un problema de un modo que lo conceptualice mejor, que es lo que uno le puede pedir quizás a un filósofo en relación a lo actual, que también es parte de lo que estuvimos charlando. No sé, ¿qué hace en la actualidad? Bueno, tiene que decirme, no, todos están pensando en el problema sí, pero este problema lo piensan desde unas categorías que ya están viejas. Acá está pasando otra cosa. ¿Vieron esa gente que dice, acá está pasando otra cosa? Todos miran esto, pero no entendieron que en realidad la cosa cambió y está pasando esto, esto y esto. Y nos dan un concepto que cambia esa forma de entender lo que nos pasaba. Y para eso hay que tener cierta creencia, pero no en el sentido dogmático de no poder revisarla. En el sentido de ir en una línea que quizás no sepa bien al principio todo lo que implica. Gaby, se nos Perdón, está yendo el programa. No. Y nosotros te escuchamos mucho porque hasta postergamos el tema musical. Que diría que hagamos música con las ¿Sabés palabras acá. Estaba justamente decidido a hacer eso. Porque, digamos, hablamos de las relaciones entre el arte y la filosofía, y ahora me gustaría preguntarle, bueno, ¿cuál es la relación de la filosofía con el amor? Bueno, o las relaciones. Lo primero que hay que decir es que la etimología de la palabra ya implica, ¿no?, el término amor, amor a la sabiduría, que ahí hay algo que se relaciona a veces con la falta. Uno ama lo que no es un sabio, no es un sofós, sino que es un filósofo, es alguien que ama la sabiduría o que es amigo de la sabiduría. Esa cuestión del philein, de ese amor griego, es entre el amor y la amistad, digamos. Ser amigo de la sabiduría quiere decir nunca poseerla completamente. Y eso implica algo del orden de lo erótico, que se ve bien y muy lindo en el banquete de Platón, ¿no? Esa relación entre el amor y el erotismo, el deseo, y la actividad filosófica. Es decir, hay esto que yo decía, algo que te lleva a, en este caso, a hacer filosofía. No es algo que, por eso yo decía, si uno no se siente una distancia y una necesidad de armar otra cosa, de construir algo, no hace falta que haga, o sea, no, ¿para qué meterse en problemas? En el banquete de Platón hay una escena que me vuelve a dar vueltas, que es cuando Sócrates se queda retrasado. Sí. En la caminata de vuelta a casa, creo, algo por el estilo. Sí. A ver, contanos. Maravilloso, un poco de porque eso. Sócrates se queda retrasado, y eso es exactamente la filosofía. Es una escena del banquete que a mí me gusta mucho. Porque la filosofía, yo decía, es una enfermedad del sentido común, es una distancia, es una temporalidad diferente. Es ahí, y eso hoy día, en nuestros momentos, estamos todo el tiempo, ¿no?, apurados, produciendo a niveles donde no terminamos de trabajar, que trabajamos en nuestras casas, que trabajamos poniendo las cosas en las redes sociales, que toda nuestra vida se transformó en un trabajo continuo, que ya no conoce fines de semana ni vacaciones. La detención, la pausa, el silencio, el retraso, la melancolía inclusive, son indispensables. Es decir, algo de lo que Nietzsche llamaría lo intempestivo, es decir, un tiempo diferente, el no ser contemporáneo, el no adaptarse a la temporalidad en la cual nos invitan a habitar, es fundamental. Tener una distancia, decía Nietzsche, de 2 o 3 siglos con los contemporáneos. Y eso de algún modo se ve en Sócrates, ¿no? Se queda en esa otra temporalidad. Y una pregunta divertida de un oyente acá, que dice que recuerda una profesora de filosofía que tuvo en la facultad en los primeros años, que decía, ¿se nace platónico o aristotélico? ¿Qué opina al respecto? Espero que haya sido Silvia Magnavaca, esa profesora, porque ella insistía, una gran profesora de filosofía medieval, que decía eso, y está muy bien. Platónico, aristotélico, básicamente en relación a este tema del amor se puede pensar muy bien, y ella ponía este ejemplo. O creemos que hay el amor, ¿no?, un universal del amor, y por eso las relaciones amorosas que podemos tener
son consecuencia de ese amor, o creemos que lo que hay son los amores particulares y que el amor es una abstracción simplemente. Si creemos que existe el amor, somos platónicos. Si creemos que es una abstracción, pero que lo que verdaderamente existe son estos amores particulares, entonces somos aristotélicos. Ajá. ¿Vos dónde te ubicas, Julito? Y mirá, yo me ubico en ese laberinto donde realmente no sabes para dónde rumbear. Realmente es así. De algún modo, la filosofía se pregunta constantemente. ¿Cuál es la pregunta, digamos, más actual que podríamos hacernos? Vamos a algo muy, muy superficial, muy, muy, muy banal, digamos. ¿Cómo salir de la banalidad? Es una buena pregunta que nos podríamos hacer hoy. Me fascina. En el sentido de que es nuevamente aquello a lo que se nos invita. Es decir, es dificultoso salir de la... no es una banalidad la pregunta de por qué el enorme éxito de lo banal y de la enorme dificultad que tenemos para salir de ahí. Y de la enorme facilidad que tenemos para banalizar lo que no lo es. Esa para mí es una pregunta muy actual, ¿no? La cultura, por ejemplo, ¿no? Estamos hablando de la cultura en términos generales, ¿no? Es algo que banalizamos todo el tiempo, ¿no? Vamos al teatro el fin de semana, como es una especie de entretenimiento. Claro. Yo te hice esta pregunta, en realidad, Diego, pensando en que la filosofía cuestiona firmemente el que las cosas deban servir para algo. Bueno, sí, claramente. En esa misma escena del banquete de Platón, hay un diálogo que a mí me es fundamental. Están caminando hacia el lugar donde se iba a festejar este banquete y uno de los que está yendo caminando es un filósofo y el otro es un comerciante rico. Entonces el filósofo le dice al comerciante: yo sé que vos pensás que yo soy un pobre tipo porque me dedico a hacer discursos filosóficos. Le dice, pero yo pienso lo mismo de vos, y la diferencia es que que vos querés eso de mí, pero yo estoy seguro de que vos, de que ese tipo de vida es la que no vale la pena. ¿Por qué? Bueno, porque la vida que se dedica en ese caso, ¿no?, a acumular bienes, a hacerse más rico, a acumular honores, es una vida que no se pregunta por ese valor que ya da por sentado, y en ese sentido, es absolutamente funcional a una forma de utilidad. Ajá. Lo que hace la filosofía o esta disposición o actitud filosófica es romper con esa utilidad, sea cual sea. ¿Por qué? Porque no es que esté mal en sí mismo, es una sola forma de vida. Si hay una sola forma de utilidad, ya sea tener dinero o ser famoso o ser feliz en cierto sentido, cosa que también hay que discutir, esa idea de felicidad contemporánea. Hay muchas otras formas de vida posibles que se desvanecen. Y eso es muy problemático para mi gusto. ¿La vida pensada o narrada es más vida? La vida no prácticamente no es si no hay algo de la narración, por lo menos para nosotros, ¿no? Digo, la vida humana... Y nuestra vida siempre incluye algo del orden de la narración. Con esto no quiero decir que la vida pueda ser capturada por la narración o por el pensamiento. Hay algo que siempre lo excede. En eso no tengo dudas, digamos, ¿no? No puede ser capturada por la narración ni por el pensamiento. No creo que sea más vida, ¿no? pero sí creo que a nuestra forma de vida le es indispensable la narración y el pensamiento, sea el logos. Efectivamente, y en eso Nietzsche era muy, muy insistente, si esa narración y ese pensamiento terminan cristalizando demasiado la vida, es capaz de ahogarla y transformarla en menos vida. Por eso Nietzsche decía, el hombre es el animal enfermo, ¿no? Tanta narración y tanto pensamiento a veces terminan negando demasiado su corporalidad y sus instintos. Claro. El hombre es un animal enfermo. Uno de los más grandes pensadores fue Heidegger. ¿Fue un filósofo nazi? Para tu parecer. Te digo porque me lo preguntan a diario. Sí,
Es un tema complejo y yo no soy un especialista en Heidegger. Hace no mucho tiempo salieron unos cuadernos muy importantes con más novedades de las que ya se sabían, que es lo más famoso es su discurso de aceptación del rectorado en pleno nacionalsocialismo, antes de la época, digamos, de ese más rectorado, dura. si no me equivoco, se lo sacó a Husserl, su maestro, que era un Bueno. judío que él hizo expulsar Eso, de la academia. a ver, son detalles, sí, ¿no? Sí, yo lo que diría es lo siguiente. A mí me resulta difícil juzgar, es muy difícil, desde sabiendo no mucho las posiciones que toma un pensador en un momento en relación a su contexto. Eso no significa justificarlo, eso no significa, si uno era alemán en la década del 20, en la década del 30, empezando la década del 30, entonces había que ser nazi sí o sí, porque está claro que hay casos que no lo son, que rechazan más claramente, que se alejan. Entonces, eso no significa justificar, pero me es difícil pensar que... Nos quedamos con la idea de Nietzsche de que el hombre es un animal enfermo. No, digamos, a Nietzsche también se le dice, ¿no? que de alguna manera fue funcional al nazismo, a pesar de que estaba en una etapa anterior. Me parece que cuando aparecen esas preguntas, vos decís, a mí me las hacen. Decir es, haceme una pregunta más interesante, decirle a esa persona. Decir, porque eso es como el lugar cómodo en el que aquel que no quiere leer a Heidegger o a Nietzsche, qué sé yo, piensa que lo va a juzgar. Entonces este tipo era nazi. Ahora, si alguien que está comprometido con el pensamiento de Heidegger quiere ver si el nazismo influyó o no y hasta qué punto, eso me parece respetable. Pero igual podría ser una pérdida de tiempo hasta incluso, ¿no es cierto? Eso me parece a mí, sí. Sí, ¿no? ¿Coincidís con la afirmación de que tener una idea es un acontecimiento raro? Buenísimo. Sí, claro, por supuesto, por supuesto. ¿Por qué? Y porque tener una idea no es una ocurrencia. Se me ocurrió algo, por eso decía que la creación es un compromiso. Tener una idea, en sentido de un concepto filosófico o una nueva forma de producir artística, como una vanguardia, no es se me ocurrió algo, es algo raro, no ocurre todos los días. Hay quienes no tienen ideas en toda su vida, no hay ningún problema con eso. Implica un compromiso que no todos estamos dispuestos a hacer, que significa realmente una creación. Una idea es una creación. Y nosotros, si bien nos puede parecer lindo decir o vanidoso que somos creadores todos y demás, hace falta, o sea, podemos serlo. Ahora, que hagamos el proceso necesario para que eso suceda, en lugar de acomodarnos, como decíamos antes, a lo que ya está creado, es lo que más se ve. Mil gracias, Diego Singer, por haber estado con nosotros. Muchas gracias a ustedes. Gaby, ¿qué tenemos para la semana que viene? Ahí van a tener que investigar los oyentes para saber quién será nuestro próximo invitado. Suscríbanse a nuestro blog trennocturno.wordpress.com o a nuestra fanpage en Facebook, Tren Nocturno Radio Cultura, para estar al tanto de todas las novedades, Junito. Gracias, Gaby. Gracias, Diego Singer. Ahora sí, despedida formal. Profesor de filosofía y maestrando. No voy a dar todo tu currículum de vuelta. Gracias por haber estado con nosotros. Gracias por habernos iluminado la noche. Gracias a ustedes. Y gracias por, de algún modo, relacionar nuestro programa con el programa que sigue ahora, donde nos permitiste no mirar para otro lado. Seguimos con No Mires para Otro Lado. Gracias, Maximiliano, por la operación técnica. ¡Chau, chau!